Muy buenas tardes a todas y todos los seguidores de nuestras redes sociales del colectivo de abogados José Alvear Restrepo que se unen a esta hora a este webinar que hemos querido hacer a propósito de una pandemia invisible en tiempos de COVID-19 y es la pandemia de la interferencia de la industria. En esta tarde pretendemos abordar cuáles han sido estas problemáticas ligadas a la interferencia, qué es esto de la interferencia y cómo afecta nuestra salud. Pero antes de empezar con este diálogo, quisiera darle paso a un pequeño video que preparamos para empezar a introducir este tema de la interferencia en tiempos de pandemia. Bien, no directamente, pero sí a través del partido hemos recibido financiación en las campañas de algunas empresas que tienen que ver con esto de los alimentos procesados, entonces también voy a presentar ese impedimento. Yo no recibí aporte directo por parte de empresas de bebidas azucaradas, pero yo sí prefiero declararme impedido, siempre lo he hecho en este sentido, porque directamente del partido sí los recursos se giraron para mi campaña. Bueno, pues como vimos en el anterior video, el pasado martes, que era 2 de junio, se llevó a cabo un debate, una votación en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, donde se buscaba revivir la propuesta del impuesto a las bebidas azucaradas como una forma no solo de proteger la salud, sino de contar con recursos y más en un momento donde el país lo necesita tanto. No obstante, este proyecto de ley se hundió. Entonces, con esta introducción, voy a saludar a nuestros invitados. En primer lugar, a Marta Janet Sandoval. Ella es asesora de Red Papás, es economista y es una investigadora que lleva ya bastante tiempo en este tema de la interferencia. Muy buenas tardes, Marta. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación y por abrir estos espacios de discusión tan importantes. Muchas gracias. Y con ella también nos acompaña el representante de la Cámara, León Freddy Muñoz Lopera. Él es del Partido Verde. Buenas tardes, representante. Hola, buenas tardes. Qué rico estar aquí en este espacio y compartir un rato, conversar sobre estos temas tan ricos. Bueno, muchas gracias, representante. Y nos acompaña también Alirio Uribe Muñoz. Él es abogado, defensor de derechos humanos, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Alirio, buenas tardes. Buenas tardes, Angélica. Un saludo muy especial para Marta y para el representante John Freddy. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Vamos a pedirle a Marta, en primer lugar,
que nos cuente qué fue lo que pasó el martes, por qué se volvió a hundir este proyecto tan importante para la salud pública, y cómo entender esto que pasó en este video, qué pasa con la financiación de las campañas, esto es legal o ilegal, y cómo puede entender también la audiencia este tema de la interferencia, Marta. Muchas gracias. Pues, ¿qué pasó el martes? Que hubo una defensa importante por parte de la congresista verde Catherine Miranda de una iniciativa que han venido liderando varios congresistas, incluido pues quien nos acompaña hoy, León Freddy Muñoz, sobre el impuesto a las bebidas azucaradas. Pero pese a esa defensa, pues resulta que 17 congresistas lo hundieron, 9 decidieron no votar y 5 acogían la propuesta. ¿Y por qué decidieron no votar? Decidieron no votar aquí, lo hicieron expreso, como lo acabaron de escuchar y de ver, que sus campañas fueron financiadas por la industria. Pero además hacen una declaración de impedimentos en donde pues claramente está hecha para demostrar transparencia, pero en este caso también es una manera de proteger los intereses de los que nos están financiando o les están financiando en ese momento. Y desde allí, aunque la financiación a las campañas es legal y efectivamente una manera que han hecho para hacerla hacia afuera mucho más legítima es que la financiación llega a los partidos y los partidos la distribuyen a los congresistas. Entonces tú no sabes, en teoría, o por lo menos no es público, porque ellos sí saben qué cantidad llegó a cada congresista no qué cantidad llegó a cada congresista, sino quién era el titular de eso que le llegó a cada congresista. Y con eso, pues básicamente lo que se genera es una relación interesante entre el financiador y, digamos, en este caso, los congresistas que decidieron o no votar o hundieron la propuesta. ¿Y qué están haciendo finalmente? Pues protegiendo los intereses de la industria, y esto es parte de, esto no ocurre porque sí, esto es parte de toda una estrategia que se ha venido creando con varias políticas, pero en esta en particular con impuesto a bebidas azucaradas desde el año 2016 no ha sido posible tramitar esa propuesta porque ha habido toda una estrategia que la industria ha diseñado de interferencia, donde una de esas es cooptar este escenario tan importante como es el Congreso de la República a través de la financiación y de otras acciones. Entonces, esa interferencia que ha hecho justamente impedir medidas tan importantes, y ha sido tan difícil y tan duro en esta temporada ver cómo en medio de esta pandemia Postobón, Coca-Cola, Nestlé donan productos, y productos además que causan obesidad, que causan diabetes, que causan hipertensión, las 3 principales comorbilidades, digamos, de muerte con el COVID, y por el otro, al tiempo, impiden medidas que justamente previenen estas enfermedades. Entonces, a costa de la salud colombianos, protegemos los intereses corporativos debajo, digamos, de también con una excusa de proteger el empleo. Esta es una de por lo menos 10 formas que hemos identificado en Colombia de cómo la industria interfiere para impedir medidas como el impuesto a las bebidas azucaradas. Pero sé que vamos a hablar de estas medidas durante esta conversación. Yo quisiera, en esta primera intervención, dejarlo hasta acá. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Justamente para hablar un poco de cómo ha sido esto de la interferencia y cómo afecta esta interferencia a nuestra salud. Recordemos que este impuesto a las bebidas azucaradas surge como una de las varias propuestas de la sociedad civil para que las personas contemos con información acerca de lo que comemos. Muchas veces pensamos y está instalado que nuestros hábitos alimenticios son como una decisión individual, que no sabemos comer, que nos gusta la comida chatarra, nos gustan las bebidas azucaradas, y desestimamos el papel que juega la publicidad y que juegan las políticas en esas decisiones de consumo que tomamos no solo para nosotras mismas, sino para nuestras familias. Entonces yo quisiera que el doctor Alirio Uribe nos ayudara a entender un poco cuáles son esas prácticas que hemos identificado de lo que llamamos la interferencia de la industria en la salud pública en temas de alimentación. Sí, lo escuchamos, ya lo escuchamos. Bueno, sí, es muy importante pues, entender la figura de la captura corporativa y la figura de la interferencia de las empresas. Este es un fenómeno mundial. Más o menos se calcula que a nivel planetario hay 12 grandes empresas multinacionales
una de ellas la nombraba ahorita Marta, Nutresa, Nestlé, bueno, pero también hay empresas nacionales de productos ultraprocesados, de bebidas azucaradas, etcétera, que tienen como práctica influir tanto a nivel mundial en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud, pero también incidir al interior de los estados para evitar que se tomen medidas favorables para garantizar el derecho a una alimentación adecuada con productos sanos y demás, como también el controlar o regular a las industrias de alimentos. Esa captura corporativa se da porque las empresas buscan controlar las decisiones políticas, económicas, normativas, cuando se van a implementar políticas públicas por parte de los estados. Como lo hicieron esta semana con este proyecto de ley de ponerle un impuesto a estas bebidas azucaradas y ultraprocesadas en favor de la salud en el marco de una pandemia. Y entonces encontramos cómo ellos, a través de la financiación de las campañas, en este caso el Centro Democrático, Cambio Radical, que reciben estos recursos, son los que terminan abanderando, en el caso del Centro Democrático, el archivo de esta iniciativa legislativa. En la legislatura anterior, en la reforma tributaria, había normas también para colocarle impuestos a las bebidas azucaradas, y también en ese momento el presidente Duque, como senador, hizo campaña al interior del Congreso y a la ciudadanía para decir que efectivamente no se debía poner ese impuesto. Entonces, esa interferencia es una acción unilateral, la pueden hacer directamente las empresas o lo hacen a través de lobistas, a través de terceros, y esas acciones lo que buscan entonces es que no exista un marco legal ni de control, ni en este caso de pago de impuestos, etcétera, que permitan de alguna manera mejorar los marcos legales, como por ejemplo los etiquetados de los alimentos de advertencia, si tienen grasa, si tienen sodio, si tienen sal, etcétera. Y esa interferencia lo que hace es afectar las decisiones del Estado. Las empresas se vuelven casi que como cogobernantes y en vez de ser objeto de control, terminan es de la mano del Estado diseñando políticas públicas que no los afecten o interfiriendo para que no hayan políticas públicas que garanticen que los niños, que las mujeres gestantes, etcétera, consuman alimentos adecuados. Y eso se hace mucho desde la niñez, desde la infancia, para condicionar a través de la mercadotecnia el consumo de productos que no necesariamente son alimentos, sino que realmente pues, pueden causar, como lo decía Marta, patologías muy graves para la salud, derivadas de la obesidad, bueno, de todas las enfermedades no transmisibles que se dan a partir del consumo constante de este tipo de alimentos. Bueno, muchísimas gracias por esa primera aproximación al tema. Recordemos que desde el año pasado el colectivo de abogados Alvear Restrepo empezó con esta campaña que se llama Dulce Veneno, la verdad de la mentira, y que pretende develar todas estas prácticas poco éticas de algunas industrias que buscan interferir en las políticas de salud pública. Es decir, que estamos hablando de un problema, representante León Freddy Muñoz, que está muy cercano o que hace parte de toda esta otra pandemia que es la corrupción. El año pasado, por ejemplo, veíamos que había evidencias de prácticas dentro de empresarios que llegaban a los congresistas con diferentes prebendas o ofrecimientos para cambiar el sentido de sus votaciones. ¿Cómo se vive como desde el Congreso esa interferencia? ¿Cómo se puede expresar esa presión indebida, representante León Freddy Muñoz? Bueno, pues Martica le ha tocado, a Martica le ha tocado estar allí. No, la verdad es bastante patético. Es bastante patético. Alirio lo mencionaba, el Estatuto Tributario del 2016, pues allí hubo una serie de cosas, de lobistas. Bueno, lo volvimos a presentar el año pasado, Martica, ¿cierto? El año pasado. Y, el año pasado. El año pasado. Y es grave lo que sucedió, a mí me parece supremamente grave, porque de
comisión, de la comisión tercera, se declararon impedidos el año pasado 26, o sea, 26, 25, 26, casi locura. Y cuando se declaran impedidos, uno va a ver los impedimentos y todos son por lo mismo. Y aquí son de partidos básicamente tradicionales los que reciben estas donaciones para sus campañas. Me parece súper delicado. Entonces vamos a ver, no, nos donaron los azucareros del Valle, Azúcar Manuelita, que también estaba ahí, ta. Nos donaron Nutresa, ta. Nos donaron esto. Ta. Entonces, claro, es la captura, ahí es la captura de los empresarios sobre lo público. Entonces, nosotros no tenemos autonomía para tomar decisiones, y eso me parece supremamente delicado. Y yo lo he insistido en el Congreso. El Congreso está legislando, hoy está legislando para los empresarios. Así de sencillo. Está legislando para los empresarios. El Congreso no está legislando para esa inmensa mayoría de la población colombiana. Porque un proyecto como estos que ni siquiera vamos a ir a grabar a las empresas, que vamos a ir a sacar las empresas y estamos intentando desestimular el consumo vía un impuesto al consumo. De estas cosas dañinísimas que Marta lo decía ahorita. Hoy, si esta sociedad estuviera preparada, hoy estaríamos dando un debate serio y claro y no se hubiese hundido el martes ese proyecto de ley. Si vamos a ver los muertos, o sea, veamos los muertos en Colombia, o sea, los que van, y vamos a mirar, todos son relacionados con qué. O sea, casi todos son con esas tres enfermedades, la obesidad, hipertensión, diabetes, todos los que están hoy muriéndose por esta problemática del coronavirus son de estas enfermedades relacionadas con la mala alimentación que viene casi siempre de época escolar, que ahí es donde viene el otro proyecto que tenemos, el 168, que también seguramente lo van a hundir porque no lo quieren poner en segundo debate. Lo logramos pasar en primer debate y ahorita no quieren ponerlo en segundo debate, porque también es esto de ir intentando un alimento saludable. Entonces aquí lo que ha pasado es eso. Los empresarios financian las campañas y los congresistas legislan para los empresarios. Y no solamente es en el tema de alimentos. Por ejemplo, en el tema de las telecomunicaciones, que lo vimos en el debate, pues todas esas grandes plataformas, las OTTs, todas estas financiaron todas esas campañas. Entonces vamos a ir a buscar cómo podemos conectar a la Colombia y no se puede. Entonces yo creo que aquí lo que hay que buscar, y en eso Alirio de pronto también estuvo en el debate de una reforma. Aquí tenemos que ir a hacer una reforma política, donde las campañas tienen que ser financiadas 100% estatales. Es la única manera de ir soltándonos de la captura de los empresarios con las decisiones nuestras. Pero es lamentable, a mí me dolió mucho porque me estaban llamando para defenderlo, no pude porque estaba en otra comisión. Caterine llamaba y llamaba, venga, hombre, ayúdanos a defender esto, pero uno va a ver y es defender lo indefendible, porque claro, se declaran impedidos 17, 9 no votan, entonces siempre somos los mismos. O sea, los mismos grupitos, los alternativos, insistiendo. Aquí donde viene yo creo que la tarea que ustedes vienen haciendo, y en eso sí les agradezco enormemente, y es ir generando esa conciencia, que poco a poco vamos generando esa conciencia. Vamos generando y vamos develando esa realidad, que a través de la denuncia pública, a través de estos medios alternativos, de la gente que realmente quiere una transformación de este país, pues vamos develando y los vamos desnudando, porque es una realidad que tenemos que desnudar para que empiece a transformarse. Lo de este martes, pues, tercera o cuarta vez en los últimos 3, 4 años que se hunde este proyecto de ley, que además es muy necesario. Si este gobierno fuese consciente de eso, los recursos que este país se ahorra en salud son billones, no es cualquier cosa, billones lo que nos podemos ahorrar si aprobamos leyes como esta, si aprobamos leyes como entornos saludables, que es un poco también en este mismo sentido, pero prohibiendo ya la venta de esto en escuelas y colegios. Pero bueno, ahí vamos algún día, pero ahí vamos en esa tarea. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera que ahora aterrizáramos un poco en el contexto que estamos viviendo, en la coyuntura. Ya Marta al comienzo daba algunos elementos para ir introduciendo este tema. Y bueno, llega esta pandemia, se instala, nos cambia los hábitos, la vida, nos somete a unas medidas de aislamiento, a una cuarentena que deja de relieve la desigualdad, las enormes desigualdades sociales, la profunda pobreza que padece la mayoría de la población colombiana, salen los trapos rojos por las ventanas
Y obviamente, como en otras catástrofes humanitarias, en otras tragedias y en otras situaciones de emergencia similares, pues surge el tema de las donaciones. ¿Cómo se ha expresado este tema de la interferencia? Este tema que es tan delicado, ¿no? Porque en nuestra cultura decimos, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Entonces, todo lo que está regalado, pues está muy bien. Y es mejor unas gaseosas y unas papas que nada. Y es mejor unas donaciones de este tipo de comestibles que nada. Pero resulta que también estas donaciones han tenido algunas implicaciones que hemos estado documentando desde la campaña Dulce Veneno y que ustedes poco a poco van a ir encontrando en nuestras redes sociales esos hallazgos. Entonces, pues quisiera empezar porque de pronto el doctor Alirio Uribe nos comente cómo ha visto este comportamiento de la industria en torno a la pandemia, a las donaciones y cómo se sigue expresando esa interferencia en las políticas públicas. Bueno, indudablemente en el marco de la pandemia, las empresas que producen ultraprocesados y bebidas azucaradas son ganadoras. ¿Por qué? Porque ellos tienen productos, primero, que son de larga duración y, entre comillas, son más baratos. Si ustedes miran, la gente ha dejado de comprar frutas, ha dejado de comprar vegetales, verduras, ha dejado de comprar hierbas, ha dejado de comprar productos naturales y la gente cada vez compra más. Y si miran los mercados que le entregan a la gente, pues casi todos son con productos de larga duración, que son los productos ultraprocesados. Naciones Unidas y la relatora de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación ha dicho que la alimentación adecuada no consiste simplemente en recibir alimentos para sobrevivir, sino que estos tienen que ser adecuados desde el punto de vista nutricional y que ese derecho a una nutrición adecuada es un componente esencial, tanto para el derecho a la alimentación como también para el derecho a la salud. El pez muere por lo que come y nosotros también morimos por lo que comemos. Un niño que consume solo ultraprocesados o que toma todos los días 2 bebidas azucaradas seguramente va a desarrollar diabetes cuando sea adulto. Y están los estudios científicos sobre ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Que la desigualdad socioeconómica, la pobreza, siempre favorece a estas industrias porque los sistemas alimentarios y el marketing de la industria, la mercadotecnia agresiva, fomenta hábitos no saludables y generan dependencia de esos productos ultraprocesados. Yo tenía que decirle a mi hija que le diera al nieto yogur de adulto porque el yogur de bebé tiene el doble de azúcar que el yogur de adulto, o sea, es a volverlo vicioso desde que nace, a volverlo adicto al azúcar y a este tipo de productos. Y entonces se hunde el proyecto donde se le dice a las empresas de ultraprocesados y bebidas azucaradas que no paguen impuestos y resulta que ellos aparecen en los grandes medios de comunicación haciendo donaciones de alimentos que no son nutritivos, que realmente no están alimentando de manera adecuada a la gente. Esas donaciones deberían tener un protocolo. Nosotros no necesitamos que nos regalen alimentos que no alimentan, que no son nutricionales. Si lo que necesitamos es que paguen impuestos para que se desestimule el consumo y para que el sistema de salud y para que el Estado tenga más recursos para atender, en este caso con la renta básica. El representante Leonfredi es uno de los firmantes de esa propuesta para que la gente tenga ingreso. Entonces, esas donaciones son mentirosas, esas donaciones son marketing político. Una de las formas de hacer marketing político es a través del discurso de la responsabilidad social. Las empresas le quitan el agua a La Guajira, las empresas del carbón, y ahora hacen campañas para donarle agua a los indígenas, ¿cierto? Y los ponen a depender de esas empresas. Lo mismo está pasando con los alimentos ultraprocesados y las famosas donaciones que tampoco tenemos claro si están haciendo exenciones de impuestos por esas donaciones. Entonces no pagan impuestos, hacen donaciones y tienen más rebajas de impuestos por las donaciones. Yo creo que ese es un entorno terrible
en el marco de la pandemia, máxime, como se decía acá, cuando las personas que más vulnerables son al COVID-19 son las personas obesas, son las personas que tienen hipertensión, son las personas que tienen diabetes, es decir, son las personas que toda su vida han comido este tipo de alimentos o este tipo de azúcares. Bueno, pues no sé si seguimos con Marta también para que nos cuente un poco. Marta Sandoval, economista, asesora de la Red Papás, una organización que lleva ya muchos años en este debate, en esta concientización, que nos cuente cuáles han sido esos hallazgos, de cuál es el comportamiento de las empresas, cuál ha sido en esta pandemia y en relación con este tema de la interferencia. Pues antes de contarte los hallazgos que en Red Papás hemos hecho, quisiera reafirmar un poco este panorama que nos presenta Lirio con estos datos. En Colombia, según el mismo Ministerio de Salud, las bebidas azucaradas son causantes del 13% de la mortalidad por diabetes, el 5% de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y el 1% de la mortalidad por neoplasias asociadas. Este panorama que te lo estoy resumiendo porque las implicaciones en salud son muy amplias, pero sumado a lo que está diciendo Alirio, en tiempos de pandemia, pues el Ministerio de Salud textualmente en estos días dijo: para poder fortalecer nuestro sistema inmune y para el tema de afrontar el COVID, debemos disminuir el consumo de alimentos tales como productos empaquetados, gaseosas, leches industrializadas destinadas al consumo de niños y niñas menores de 1 año u otros altos en sodio, azúcar y grasas saturadas. Debemos tener una alimentación mucho más natural, que consumamos lo que se produce, porque lo que nos puede llegar a tomar. Lo dijo el Ministerio de Salud. Y recientemente, no lo dijo hace 2 años, no lo dijo hace 3, lo dijo recientemente. Sin embargo, bueno, y a esto sumémosle que hay unas directrices, por ejemplo, de la UNICEF, donde dice: oiga, no reciba donaciones por estas mismas implicaciones, donaciones de ultraprocesados, por estas mismas implicaciones. Hay recomendaciones de la UNICEF, hay recomendaciones de la FAO, hay recomendaciones del Ministerio, pero no obstante esas recomendaciones, lo que nos está ocurriendo entonces es que, como lo mencionó Lirio, llega PepsiCo y hace una gran donación, y mire para quién. Dicen: vamos a acompañar a la población recicladora. Entonces la pregunta es: ¿la población de bajos ingresos no merece tener una alimentación saludable como lo está recomendando el Ministerio, de frutas, verduras y procesados? Procesados me estoy refiriendo a lentejas, legumbres, arroz, pastas. Y tiene que ser necesariamente de ultraprocesados, ¿por qué no puede ser de otra cosa? Pero es que el tema de las donaciones adicionalmente, y es lo que hemos encontrado en Red Papás, no están solitas, no pasa, porque sí hemos encontrado por lo menos 6 formas de interferencia ligado con esas donaciones. La primera, lobbying y cooptación de tomadores de decisión. Miren una entrevista que le hacen en Forbes al gerente de PepsiCo en Colombia, el que dice, él le preguntan cómo han hecho para sostenerse durante la pandemia. Y él dice: no, si no es por el gobierno nacional, no lo logramos. El gobierno nacional nos llamó y nos dijo: ¿qué necesitan? Yo necesito que ustedes tengan sus productos en el mercado durante esta pandemia. Y necesito que los tengan, dice él, que porque son un producto de primera necesidad, porque están dentro de la canasta básica familiar. Cuando la gente lo que no sabe es que un producto esté dentro de la canasta básica familiar no quiere decir que sea lo saludable que debe consumir, es que es lo único que ha tenido la posibilidad gente de consumir y es lo que más consume y por eso está en la canasta. Pero eso dijo, hasta los inventarios le llevamos a presidencia para ver qué podíamos hacer. Cuando se ha hecho una estrategia de ese orden, por ejemplo, con los campesinos, uno mira redes y los campesinos, uno ve, se están quejando de que su producción se está acabando y acá se está necesitando, porque las compras estatales no para atender en los mercados a las poblaciones no pueden de estos productos y tiene que ser, digamos, de los productos ultraprocesados. Entonces la primera cosa es esa, una cooptación de los tomadores de decisión, en este caso el ejemplo que acabo de poner, para que sus productos tengan un tratamiento preferencial en cuanto a producción y distribución. La segunda, marketing de sus productos aprovechando el COVID, es lo que acaba de decir Alirio, a través sí de los programas de responsabilidad social empresarial, pero es que han vuelto sus productos tendencia en Twitter. Miren ustedes, PepsiCo lo ha hecho Nestlé. Se han aprovechado de tendencias y frases claves del gobierno nacional. Miren, hace poco sale Postobón diciendo
con las botellas de nuestros productos, hazte máscaras para protegerte. O sea, primero las dono y luego mis productos para que te hagas una máscara y Sí. eso es marketing. Mm. Lavado de marca, ubican sus productos como salvadores y garantía alimentaria. Eso lo han hecho en sus narrativas Alpina, Postobón, Nestlé, Nutresa. Todo el tema de marketing con responsabilidad social empresarial y lograr un beneficio tributario, un tratamiento tributario como lo ha mencionado Alirio. Y además otra cosa, como salvadores de lo económico. Entonces se han mostrado como el apoyo a los tenderos. Entonces implementan toda una red de apoyo a los tenderos que para favorecerlos a ellos, cuando lo que esto está detrás es garantizar un canal de distribución de los productos que ellos consideran son de primera necesidad para la población. Y finalmente, hemos encontrado también que han hecho declaraciones en salud que pues realmente habría que comprobarlas y es aprovechándose del tema del COVID ahora. Y entonces sale Alpina diciendo, Jox Defensis tiene todos los nutrientes que te permiten protegerte de tu sistema inmune de enfermedades tal y tal, justamente en este momento. Esas son declaraciones que no son responsables hacerlas en este momento porque la gente en un momento de angustia como el que está ahora, pues... Puede tomarlas como ciertas. Exactamente. ¿No? Y se pone a tomar Jokes para el COVID. Entonces ahora el Jokes cura el COVID-19. Cosas muy serias como esas. Entonces, básicamente estas son 7 formas que hemos encontrado, que son 7 de las 11 formas que históricamente ha utilizado la industria para... Yo quiero cerrar esta intervención, no quiero dejar de hacerlo porque creo que el tema del impuesto tiene muchas cosas y esa realidad sigue sin ser tenida en cuenta. Mire, si en el año 2016 se hubiese implementado el impuesto a las bebidas azucaradas, al cierre de este año Colombia tendría 18.000 casos menos de diabetes atribuible al consumo de bebidas azucaradas, 18.000 casos de personas menos expuestas al COVID-19. Si en 2016 se hubiese implementado el impuesto, a hoy se habrían ahorrado 220.000 millones en gastos de diabetes. Si se implementara el impuesto, anualmente se recaudaría 1% adicional del total de los ingresos fiscales del país y si se implementara el impuesto, la mortalidad por diabetes sería inferior en 700 personas al año. Es decir, estamos hablando de cifras importantes para la calidad de vida y para la salud de los colombianos. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Representante, ¿cómo ha visto usted esta interferencia de la industria en medio de la pandemia? Creo que aquí ya lo han dicho y es fatal. Aquí le entregan a las personas las donaciones que han hecho, van a inducir el consumo. Eso es como lo que está pasando cuando quieren empezar un negocio de narcotráfico, no sé, de todas esas cosas que van dándole como el gancho que llaman. Y aquí lo que ha pasado es eso. Pero yo quiero como también seguir en la misma línea de Marta y mirar como las cifras. Que a mí las cifras me parecen aterradoras, son cifras obviamente que se han sacado pues de científicas y todo lo demás, de los estudios que hay de la OMS. Por ejemplo, en Colombia, la obesidad de niños y niñas entre 5 y 12 años es aterrador. Estamos hablando, o sea, cómo ha aumentado en estos últimos tiempos. Estamos llegando ya casi a un 25% de obesidad de niños y niñas entre los 5 y 12 años. ¿Esto qué significa? Y si vamos a mirar esto en términos de recursos, pues lo que se está gastando, lo que nos estamos gastando, porque es la plata de los recursos nuestros en enfermedades no transmisibles, porque todo esto lo que va generando es todo eso. Lo que dicen los estudios es que nos podríamos estar ahorrando entre más o menos 25 billones al año para atender enfermedades no transmisibles, que muchas de esas son producto de esto. O sea, ¿cuánto realmente nos podríamos ahorrar? Es que eso es como yo creo lo que no se ha podido comprender. Que aquí se trata, primero obviamente tenemos que salvar vidas, y esto se trata de salvar vidas, pero ¿cómo podríamos hacerlo? Pues de esta manera y nos ahorraríamos un montón de recursos que nos sirven para hacer otro tipo de cosas. Aquí hay unas cifras muy que son dolorosas en los colegios, vean. ¿Cuánto gaseosas consumen los chicos
en los colegios. Y si uno a mirar los datos, si uno a mirar los datos de bebidas azucaradas, uno, o sea, 4 de cada 5 niños consumen a la semana bebidas azucaradas en los colegios. Está en los colegios. Y aquí tenemos datos de la comida chatarra. Uno dice, ¿qué es realmente lo que le estamos brindando a nuestros niños, a nuestras niñas? Por no tomar decisiones reales, o sea, por dejarse seducir de unos empresarios. Yo les pregunto, ¿será que algún día vamos a tener un dispensador no de comida chatarra, de estos empaquetados, sino tener un dispensador de frutas, por ejemplo? O sea, que es lo que tenemos que empezar a emprender. Uno de cada 4 niños, uno de cada 4 consume frutas a la semana. Solamente uno de cada 4, imaginen lo que estamos, o verduras, pues lo que recomienda. Entonces estamos teniendo una sociedad que vamos para allá. Y eso ha sido por todo ese tipo de cosas. Marta ahorita lo decía, es que te donan la gaseosa y después hagan la máscara para evitar el coronavirus. O sea, te envenenan, te engordan, te envenenan, te generan la enfermedad, pero póngase la máscara y evita el coronavirus. Pues, sí. Bueno, sí. Y vamos a ver que ese es en lo que estamos ahorita mirando todos estos donativos, porque nada es, no son donaciones y no es esa conducta filantrópica de los empresarios. Obviamente, estamos emprendiendo un estudio de cuántos impuestos le están deduciendo a todos esos empresarios que están dando donaciones. Y en varios sentidos. Aquí hay un rollo con todo esto de las donaciones pues en esto y también lo que han donado supuestamente para las camas, las UCIs y ventiladores, para dónde se están yendo a fortalecer un sistema que no es lo público, que ese debate lo vamos a emprender ahorita. Ahorita se viene la segunda fase de estos debates, pero primero los decretos y todo ese tipo de cosas, las donaciones y la exención tributaria a todas estas empresas, que además ya tienen muchas de ellas exenciones tributarias, muchas de ellas desde hace mucho rato. Entonces yo creo que aquí ha sido fatal lo que viene pasando y hay que hacer algo, hay que seguir haciendo algo y en esa tarea estamos. Yo creo que el debate ahorita que tenemos que emprender con lo que pasó el martes tiene que ser muy contundente. Y eso es lo que ha hecho falta, o sea, tener una red de muchas personas, como ellos lo tienen, que tienen una red, unos, ¿cómo lo dicen? Hackers y no sé, unos tuiteros enormes que ellos sacan todo, pero otros deberían. Unas bodegas anti comida, anti interferencia. Eso es lo que nos falta también a nosotros. De alguna manera, ¿cómo nos articulamos? Aquí tenemos que articularnos para poder defender todo esto y para poder develar y denunciarlos, desenmascararlos, los que realmente están recibiendo plata y los que le están haciendo daño al país, porque esos sí son los que están matando gente. Esos son los que están matando a los colombianos y las colombianas, porque cada hecho de esos, cada que se evita una ley de estas, va muriendo gente y esos son los responsables. Entonces yo creo que tenemos que denunciarlos a ese nivel. Son responsables los empresarios que hacen este tipo de cosas y son responsables los congresistas que son capaces de declararse impedidos por no votar una ley que va a beneficiar a los niños y a los niños y niñas que en última son los que empiezan a consumir desde ahí. Entonces yo creo que aquí tenemos la bodeguita. La bodega contra la interferencia. Bueno, pues sí, de todas formas es importante también, según lo que el representante nos está diciendo en esa misma línea, recordar que en nuestra campaña Dulce Veneno hay 35.000 personas que firmaron, que suscribieron un pacto por la transparencia, incluyendo algunos funcionarios locales, algunos entes de control. Entonces ahí hay una fuerza ciudadana creciente, vigilante, y bueno, pues ya anuncia el doctor León Freddy Muñoz que se vienen debates muy importantes en el Congreso sobre lo que pasó con las donaciones, lo que sigue pasando con las donaciones. Yo también quisiera preguntarle, bueno, tenemos una pregunta muy importante en nuestras redes sociales que están muy activas y nos preguntan a quién en el Ministerio de Salud le interesa esta reiterada y valerosa denuncia. Nos pregunta Oscar Méndez, por una parte, y también Edgar Arregocés, cómo los mercados que dio Cerrejón, él nos está poniendo un ejemplo de lo que estábamos comentando ahora, los mercados que dio Cerrejón, una libra de arroz y 6 sobres de frutiño, como por poner un ejemplo de cómo está haciendo la distribución de los mercados también, ¿no? De este tipo de donaciones
que se hacen. Pero yo quisiera que también, aparte de contestar estas preguntas, para alguno de los intervinientes, el que quiera hablar un poco del Ministerio de Salud, quisiera también que habláramos un poco de cómo debería ser este comportamiento, por ejemplo, en medio de una pandemia. Ya el doctor Alirio Uribe nos hablaba de la idea de que exista un protocolo para las donaciones, que tampoco esto puede ser de cualquier manera, tampoco puede ser a caballo regalado, sino cómo se puede regular y cómo las donaciones realmente pueden cumplir ese papel. Entonces, quisiera primero que contestáramos esta pregunta sobre el Ministerio de Salud, cuál ha sido el papel, cómo se ha comportado el Ministerio de Salud en medio de este debate, y luego habláramos un poco de este protocolo, como para dejarlo también en las propuestas y en esto que viene del control ciudadano. No sé quién quiere hablar del Ministerio, lo dejo abierto. Alirio, hágale, Alirio. Alirio. Bueno, ahí le botaron la pelota. Toca que la reciba Alirio. Alirio, ¿qué le pasó? Que se quedó como... Alirio, no era para tanto, Alirio. ¿No se escucha, doctor Alirio? Abandonó la reunión, doctor Alirio. Debe tener problemas. Una pregunta dura. Esa era una pregunta muy difícil para el doctor Alirio. No sé si mientras tanto que él restablece la conexión podemos hablar del Ministerio de Salud, de representante ustedes, por ejemplo, en ese quehacer legislativo, cómo ha sido el ministerio en esos debates de control o cuando se votan o se debaten estos temas. Pues la verdad es que ahorita muy concentrados pues en este tema del coronavirus, y lo que uno ve es que están haciendo cosas, y ahorita precisamente lo mencionaba, ya hablando del coronavirus, porque este ministro es relativamente nuevo, este que está ahora. Pero hablando de ahorita en el tema del coronavirus, poco se han metido en el tema de las donaciones, poco en eso. Ellos están enfocados en cómo resolver el tema de los respiradores, cómo resolver el tema de la UCI, en eso está el Ministerio de Salud. Y son cosas que pasan que también hay que decirlas, que yo creo que también vale la pena mencionarlas. Por ejemplo, en el tema de los respiradores, que ahí donde ve uno también, porque es parte de todo el negocio. Alirio llegó, ya como que se le quitó el temor a Alirio. Con la pregunta, sí. Pero una de las cosas que vienen haciendo, que es bueno también mencionar a Alirio, por ejemplo, los respiradores. Compraron 2.900 respiradores en 227.000 millones de pesos. O sea, hay una crítica, le dice, bueno, si hoy tenemos unas universidades, unas públicas y privadas, entre esas la Universidad de Antioquia, la SED, bueno, y otras más, que están haciendo respiradores que ya se han probado que son buenos, que salen a 5 millones, pero estamos comprando respiradores a 100 millones de pesos. Y eso es lo que han hecho entonces. Lo que han hecho esta gente, o sea, lo único que ha pensado es en el negocio, cómo generamos un negocio. Yo decía, pero bueno, ¿por qué no le damos entonces el registro INVIMA? Porque están pegados del registro INVIMA, pero mientras el registro INVIMA, entonces ya hicieron el negocio. A lo mejor ya hicieron la compra de todo, casi 5.000 respiradores, y los van a entregar en junio, julio, hasta septiembre los van a entregar. Pero no hicieron el esfuerzo para poder generar unos recursos mínimos, que eran casi 4 o 5 millones por respirador, que ya están probados y no lo quisieron hacer. O sea, ese es el nivel de negocio de esta gente. Y así igual es en casi todo. Entonces yo creo que esa es la lógica de ellos. Pues Alirio responderá ya lo de pronto, si tiene conocimiento de lo otro. No, pregúntele suave para que no nos vaya a ir. Pregúntele suave que... Sí, porque ahorita se desconectó, se asustó un poco con la pregunta sobre el Ministerio de Salud. Nos preguntaba alguien en la audiencia, en las redes sociales, que ¿a quién del Ministerio de Salud le interesa esta reiterada y valerosa denuncia que se ha hecho? ¿Cuál ha sido la actitud o la postura del Ministerio de Salud sobre el tema de la interferencia de la industria en las políticas de salud y en la alimentación? Bueno, es que yo creo que si hay un gobierno corporativo y contado es este gobierno, porque de alguna manera cada sector, cada gremio, el Consejo Gremial Nacional, le presentó a Iván Duque un programa de 100 puntos de gobierno, etcétera. Y si ustedes ven, cuando estábamos en el paro del 21N, lo primero que hizo el gobierno a los 2 días del paro no fue reunirse con los del paro, sino reunirse con el Consejo Gremial Nacional para casi como decir, bueno, ¿qué hacemos? Entonces hay una cogobernabilidad, y en materia de
de alimentos y en materia de alimentación adecuada y salud, lo que uno nota es que el gobierno va de la marcha de la mano de las empresas. Incluso cuando a veces se habla de algunos temas de políticas alimentarias, de entornos escolares y demás, el gobierno está presente, los ministros, pero el que hablan son los voceros de los gremios, los voceros de la ANDI o los voceros de las empresas. Entonces, lo que nosotros vemos es que no hay realmente una voluntad política de controlar las empresas. Nosotros no estamos atacando las empresas. Las empresas tienen derecho a hacer negocios, a ganar plata, pero uno no puede ganar plata y hacer negocios a costillas de la salud de la población o de la alimentación o de la nutrición de los niños y de la población en general. Entonces las empresas necesariamente tienen que estar reguladas, tienen que estar controladas y no pueden ser codiseñadores de políticas públicas, porque eso es lo que precisamente genera que no hayan políticas adecuadas. Las empresas deben tener una responsabilidad en materia de derechos humanos que hace que ellas tengan que tener conductas adecuadas. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué se comen. Insisto, el nivel de sodio, el nivel de grasas, de sales, de grasas trans, de grasas saturadas, bueno, diferente tipo de elementos que tienen estos productos que tienen muchas calorías, pero que no alimentan, que no tienen ningún valor nutricional. Entonces, lo que estamos diciendo es, listo, hagan negocios, pero no permitan o no impidan que haya una política de protección. ¿Cómo es posible que no se permita proteger los entornos escolares para que no se venda ese tipo de productos? Aquí en Bogotá y en el país, cada rector maneja el puesto de ventas de alimentos del colegio y si uno los mira, muchos de los productos son paqueticos de una cosa de otro, ultraprocesados, que no alimentan, que no nutren, que de pronto quitan el hambre, etcétera, pero que no son adecuados para el desarrollo de los niños y las niñas. Entonces, yo creo que no hay ninguna independencia de esos organismos. El presidente Duque, siendo senador, se arremangó, hizo todo un video para probar por qué las empresas de bebidas azucaradas no debían pagar impuestos. Entre otras cosas, que porque eso era lo que tomaban los pobres. Y entonces, que para qué se le ponía impuestos si eso era lo que tomaban los pobres. Entonces, el Casi discurso como un destino. totalmente... Y hoy es presidente. Entonces, ellos trabajan de la mano de esas multinacionales y de esas empresas nacionales que ganan mucho dinero envenenando a la gente. Bueno, pues muchas gracias. Yo quisiera que le dedicáramos entonces, empezaría con Marta, estos últimos minutos a hablar de cómo enfrentamos, cómo frenamos la pandemia de la interferencia de la industria, cómo la frenamos en estos tiempos de crisis, un poco también cuáles serían esos mínimos que habría que tener en cuenta cuando se habla de donaciones y más allá de la crisis. También estamos hablando ahora de una reactivación de sectores económicos seguramente también muy impulsada, empujada por empresas como las empresas de los alimentos. ¿Cómo enfrentamos la pandemia, Marta, de la interferencia? Pues para sugerir el primer aspecto, voy a hacer un recuento chiquitico a propósito del Ministerio de Salud. ¿Cuál ha sido el lugar del Ministerio de Salud con este tema de interferencia? En el año 2016, cuando se pasó la primera vez la propuesta del impuesto, el entonces ministro Gaviria denunció públicamente el lobby de la industria para impedir el impuesto. Con el cambio de gobierno y con el actual gobierno, ¿cuál es el discurso que se ha manejado en la industria con esto? Y es, no, yo como ministerio debo escuchar a todos los actores, debo escuchar a la sociedad civil, debo escuchar a la sociedad médica, pero también tengo que escuchar a la industria. Es lo que ha hecho y de hecho lo ha hecho el ministerio para diversas políticas, para etiquetado, con impuesto este ministerio no ha sido tan vehemente, pero con etiquetado ha venido haciendo un trabajo donde se ha sentado con diversos actores, incluyendo la industria. La pregunta que uno tiene que hacerse acá y es la primera recomendación, es, ¿la industria es un actor legítimo para hablar en políticas de salud pública? Es cuando estas políticas, ¿a qué están tendiendo? Todo este paquete de medidas, ¿a qué? A que la gente disminuya sus consumos nocivos. No hay de otra, es la disminución en las ventas
del otro lado de los productos. Es decir, son dos objetivos irreconciliables. Protejo la salud, pero hay que disminuir las ventas. Desde ahí, una contradicción de intereses, hay un claro conflicto de interés de la industria cuando se sienta a hablar de las políticas de salud pública. Entonces, la primera recomendación es eso, darle el lugar a la industria que tiene en política pública, porque lo tiene en las de salud pública, tiene un lugar, y es el de ser regulado, no tiene otro lugar, no debería estar en los diseños, no debería estar proponiendo cómo hacerse, ni diciendo que, por ejemplo, en el caso del etiquetado, que el etiquetado debería ser de tal o cual forma, que redondo. Redondo, cuadrado, sí, azul, blanco. Debería hacerse acá lo que la evidencia científica ha demostrado que es, no lo que la industria de ultraprocesados está diciendo que es. Entonces, lo primero, darle el lugar de regulado a la industria y no tiene otro lugar en política pública. La segunda cosa, digamos, eso a nivel general, y creo que eso es una gran discusión que debe darse el país. Y en buena hora, digamos, estos espacios que ustedes están abriendo, porque creo que la posibilita y llama, oiga, hablemos si la industria tiene que estar o no tiene que estar en estas políticas de salud pública. Pero además, cuando hablemos de la industria, también entendamos de qué industria estamos hablando, ¿no? Aquí dicen, no, pero es que la industria, bueno, no sé, en políticas de productividad, competitividad debe estar, pero entonces es que la industria solo es gran industria. Realmente la industria, ¿dónde están los microempresarios? ¿Dónde están los pequeños empresarios? ¿Dónde está, digamos? Que también se han visto afectados por la crisis, ¿no? Acopi, por ejemplo, con el tema de las nóminas, que no les cumplieron. Obviamente creo que, y en eso me corrige congresista León Freddy, pero creo que hundieron también la propuesta que era para beneficiar a los microempresarios en unos temas, la hundieron hace muy poco también, ¿no? Entonces, ¿de qué industria estamos hablando? Entonces, primero, ¿qué lugar tiene la industria? ¿De qué industria estamos hablando? Y ahora con la coyuntura, como bien lo decía Lirio, pues sí, a caballo regalado no se le mira el colmillo, pero es que este está lleno de colmillos, ni siquiera es uno, es un montón. Y está bajo un falso dilema que no existe y es, en esta coyuntura de pandemia, o saciamos o nutrimos a los hogares de bajos ingresos. Es un falso dilema y no hay una escasez de alimentos. Hay alimentos, está en el campo. No la hay, no hay. De hecho, se están dañando los alimentos vecinos, entonces no hay escasez. Entonces no hay ese dilema de los sacio o los nutro. No hay que nutrirlos, y los hogares de bajos ingresos, como bien lo dijo Lirio, pues como lo dijeron en su momento con el impuesto, no, es que cómo vamos a grabar las gaseosas si es lo que desayunan los hogares de más bajos ingresos. Oiga, eso es lo que tienen que desayunar. Ahorita en pandemia, eso es lo que tienen que comer. Entonces, para eso sí hemos propuesto, y desde la sociedad civil, diversas organizaciones, incluida el CAJAR, Red Papás, de Justicia, FIAN Colombia, han venido proponiendo que se adopte un protocolo para las donaciones de alimentos. Es un protocolo que ha estado sustentado en la evidencia que ha brindado pues diversos lineamientos internacionales alrededor del tema, pero además en países como Uruguay se implementa ese protocolo de donaciones donde específicamente se dice que no se deben recibir las donaciones de ultraprocesados y tampoco de sucedáneos de la leche materna. Expresamente el mismo Ministerio de Salud alrededor de los sucedáneos de la leche materna tiene unas directrices. Entonces, ese protocolo es importante adoptarlo y bienvenido a naciones pero saludables. Y finalmente, ¿qué más se puede hacer a largo plazo? La sociedad civil. Esto que ustedes hacen de contarle a la gente que existe la interferencia de la industria, que no seamos ingenuos cuando veamos el tema de las donaciones, que no seamos ingenuos cuando pasa esto de Congreso y entonces los congresistas dicen me declaro impedido y hay tan transparente, no, aquí hay otras cosas detrás, como esto que ustedes están haciendo de difundir, visibilizar, una manera de pedagogía también que la gente entienda esta cosa de interferencia de la industria, y a nosotros como sociedad civil nos corresponde eso. Hacer ese control social, veeduría ciudadana, ejercicio de estar pendiente, de denunciar, exigir, porque es la única manera, movilizar el cuerpo, la palabra alrededor de estos temas. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Representante León Freddy, ¿cómo frenamos la pandemia de la interferencia de la industria? Esas preguntas como para salirse del webinar, ¿cierto? Yo creo que lo primero, hay que hacer una reforma política, yo sigo insistiendo, donde las campañas sean financiadas 100% estatales. Si logramos eso, pues evitamos lo otro, pero bueno, si esto no se da, cosa que es muy difícil porque ellos saben,
aquí lo que hay que hacer es lo que decía Marta, tenemos que emprender una tarea de ponerlos en la palestra pública. O sea, ¿quiénes son estos? Es que hay que denunciarlos. Por ahí alguien sacó esta semana un mapa un mapita de esa comisión, quiénes votaron, quiénes se declararon impedidos, quiénes no votaron y quiénes defendieron esta causa. Eso es una manera. Yo creo que hay que buscar estas maneras, emprender una gran movilización, porque es que aquí no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la vida de las personas. Yo creo que eso es primordial, primordial. Lo otro es que con los maestros nuestros, con todos los profesores en las diferentes instituciones de educación, ojalá pues todas, pero yo creo que aquí tenemos que emprender tareas de FECODE, que a ver si empezamos como ese proceso también, porque no nos van a permitir, o sea, no nos van a permitir dentro de los pensum estar hablando de esto, o la otra propuesta que aquí les voy a pedir un favor, pues la pusieron en debate la semana pasada, hace 15 días. Marta estuvo para segundo debate ya en plenaria de Cámara y cuando llegaron al cuarto levantaron la plenaria y al día siguiente no la citaron, entonces ya vamos a acudir al Estatuto de Oposición para que nos la pongan en debate. Yo creo que si logramos hacerle bulla a esto, eso es otra parte de esta necesidad, que es los entornos saludables, para evitar que se vendan estos productos, pues los embutidos, que se vendan la comida chatarra, que se vendan las gaseosas, pues todos estos alimentos altamente no saludables. Yo creo que ahí le hacemos bulla a esto. Tenemos que empezar a emprender esa tarea. Pero sobre todo, tenemos que ponerlos, vea, estos son los que están afectando la vida de las personas. Estos son los que se hacen de los empresarios. Y de esa manera yo creo que vamos dando conciencia, porque como está la cosa hoy, lo que ve uno es que estos locos siguen mandando a los congresistas, son los que le han financiado las campañas y van a seguir dándole línea cómo deben de votar y cómo no deben de votar. Entonces aquí esa sociedad organizada, pues tienen que estar todos los que nos duele esto. Es la única manera, yo sigo insistiendo, aquí por las buenas esta gente no se va a autorregular, olvídese de eso. Esta gente de la noche a la mañana no se va a autorregular, no van a cambiar su concesión de lo público como lo han manejado, no van a cambiar su concesión de vida como lo han manejado. Lo que tenemos que nosotros es obligar a que otros cambien y sepan por quién votan, porque en últimas también esto va alrededor de todo, de un tema de votación. Entonces vamos a, hay que seguir dándole sin pausa. Yo creo que vamos avanzando un poco más. Por lo menos ya uno va viendo que la gente se va moviendo un poquito más, va siendo más crítica con estos temas, se moviliza un poquito más, pero llegará el momento, pero no podemos parar. La derrota del martes para mí no es una derrota, yo creo que sigue. Y volvemos y lo radicamos. Es que quien nos dice, a nosotros nadie nos va a pedir que hagamos el ejercicio. ¿O no, Marta? Volvemos y lo radicamos. Y volvemos a ponerlo en el debate. Y vuelven y lo vuelven, volvemos y lo radicamos. Algún día pasará, algún día, pero nosotros no nos cansamos de radicarlo, ellos se cansarán y nosotros no nos vamos a cansar de ponerlo en la palestra pública, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver, ahorita lo vamos a radicar. Con el que tenemos ahorita, pues tocó cambiarle un poquito el sentido, un poquito más pedagógico, intentando a ver cómo metemos un poquito, si lo metemos por la comisión sexta, a ver si en educación sale, por ahí a ver qué le cambiamos, le hacemos como el quite a las cosas para ver cómo lo vamos metiendo. Pero bueno, no, lo volvemos a radicar, seguimos convocando a la ciudadanía, seguimos buscando aliados y aliadas y seguimos generando. Aquí no nos vamos a cansar. Ellos se cansarán un día y ojalá la gente se canse de votar por ellos, que es lo que tiene que hacer. Claro que sí, bueno, pues muchos anuncios, muchas noticias, vienen debates sobre donaciones, debates sobre también las donaciones que se han hecho para el tema de la pandemia, viene nueva presentación de proyectos de ley tanto de entornos escolares como del tema de las bebidas azucaradas, del impuesto a bebidas azucaradas. Es decir, esto sigue. Alirio Uribe Muñoz, defensor de derechos humanos del CAJAR. ¿Cómo hacemos para detener la interferencia, la pandemia, la interferencia de la industria? Bueno, no, pues quiero agradecerle a Marta y por todo lo que hacen desde Red Papás. Esa es una de las grandes rutas, lo que todos ellos hacen por este tema.
y por supuesto al representante Leon Freddy que siga persistiendo para que tengamos algún día, pues, una defensa de la vida, como él lo dijo, mejorando los indicadores de salud pública y con un mayor bienestar para la sociedad. Yo creo que hay muchas medidas, hay medidas que son en la casa y que tienen que ver con los hábitos alimentarios de todo el mundo. No tenemos que esperar a tener un familiar con una enfermedad grave para mejorar la alimentación en los hogares. O sea, hay un proceso también de educarse para que no moramos por la boca como el pez. Pero hay que buscar que el Estado cumpla esa función social de garantizar esa salud y esa alimentación adecuada a sus ciudadanos, que se defienda el interés general, que se defienda el bien común. Y para eso hay muchos temas que hay que regular. Hay que regular las empresas, la producción de los alimentos, hay que regular los etiquetados, hay que regular el cabildeo, porque aquí los que hemos pasado por el Congreso sabemos que eso es impresionante, la cantidad de lobistas que están aleteando por las oficinas de los congresistas en las plenarias, etcétera, casi que comprando voluntades y comprando votos también por debajo de la mesa. Hay que regular esa relación entre los funcionarios públicos con las empresas. Eso debe tener transparencia, esas reuniones deben ser públicas, las empresas deben ocupar, como decía Marta, su lugar de entes controlados y no entes de hacer política pública para su beneficio. Los medios de comunicación también deben tener independencia, porque es que aquí tenemos pues empresarios como pues el Grupo Ardila Lule, que no solamente tiene las empresas de bebidas azucaradas, sino que tienen los medios de comunicación para hacer la publicidad que quieran y para también de alguna manera engañar a los consumidores con la alta publicidad. Si ustedes le preguntan a Coca-Cola en qué gasta la mayoría de su presupuesto mundial, pues es en publicidad, es en propagandas. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Además aquí nos ponen a tomar productos y bebidas azucaradas de Postobón o de cualquier otra, al lado de deportistas, de reinas de belleza, etcétera. Nos engañan con ese marketing perverso que se hace para que la gente consuma sus productos. Entonces los medios de comunicación también deberían tener una responsabilidad social en cuanto a esos temas de salud y alimentación. Rechazar todos los discursos públicos que pretenden confundir a la ciudadanía en cuanto a que no es posible o que la industria tiene que hacer parte de la solución de los problemas del país. Jamás van a ser parte de la solución. El tema de la responsabilidad social, entender que esa ha sido históricamente una trampa para también hacer marketing político, hacer publicidad. Eso se debe regular, la responsabilidad social empresarial. Bueno, y muchos temas, la información falsa, algo que han tenido las industrias tabacaleras y las industrias de ultraprocesados y bebidas azucaradas y demás, es que tienen informes prepagos supuestamente para probar que esos alimentos no le hacen bien a la salud y pagan millones y le pagan incluso a universidades, incluso le pagan a científicos para que ellos digan que efectivamente esos productos no matan cuando en la verdad sí matan. Entonces, creo que todo eso hace parte de un proceso social, político, donde realmente las autoridades públicas se ocupen de lo público, del bienestar, de la salud, de que los niños y las niñas estén bien nutridos para que crezcan sanos, etcétera, de que se promueva la leche materna, y no leche de tarros, etcétera, que además es carísima y que además es mala, etcétera. Claro, llega momentos en que hay que usarla medicadamente, etcétera, pero no se puede hacer ese crimen, digamos, de privar a los niños de la leche materna para mejorar el negocio de quienes venden la leche procesada. Entonces, creo que todo eso hace parte de tareas muy, muy estratégicas de largo plazo. Yo les pongo el ejemplo del tabaco.
Nosotros crecimos Mm. y fumaban en el salón, fumaban en los cines, fumaban en los Ujú. restaurantes, fumaban en todo lado, nos ponían los cigarrillos en las pantallas, como hoy nos ponen las Coca-Colas y las gaseosas en las pantallas de los teatros cuando los vuelvan a reabrir. Y si ustedes miran, hoy eso ya desapareció. Hoy ya no se puede fumar en las oficinas, ni en los edificios, ni se puede fumar en los restaurantes, etcétera. Es decir, algún día se tiene que prohibir, como pasó con el tabaco, hacerle publicidad a las cosas que matan. Ajá, bueno, pues eso es. Muchísimas gracias. Yo creo que nos quedamos con unos mensajes muy contundentes, con unas tareas muy concretas para seguir enfrentando este tema de la pandemia, de la interferencia de la industria en las políticas de salud pública. Yo soy Angélica Chaparro, soy la encargada de prensa del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Les agradecemos mucho por su audiencia esta tarde. Queremos agradecerle también a nuestros invitados, a Lirio Uribe Muñoz. Que estés muy bien, que tengas buena tarde. Muchas gracias por haber participado. Gracias. Lo mismo al representante León Freddy Muñoz, muchas gracias por la participación. Y a la economista Marta Janet Sandoval. Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. No olviden, si encuentran este webinar en sus redes sociales, compartirlo, seguir nuestras redes del colectivo Abogados. En Twitter estamos como @secajar, en Facebook nos encuentran como facebook.com/colectivo de abogados. Y ahí van a encontrar toda la información de la campaña Dulce Veneno y de todas las acciones que vamos a seguir haciendo para detener, para frenar esta pandemia de la interferencia de la industria. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Lo Hasta único luego. malo, lo único Gracias. malo de Alirio, ¿qué se hizo Alirio? Se nos fue. Alirio es el Uribe, debería ser el Muñoz, ¿no? No, chao. Alirio sin correa, ya, chao.